Sobre este tema hablamos en estos momentos con Russell Ceballos Béjar, él es comisionado de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Doctor Ceballos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, gracias por la invitación. A usted, gracias por estos datos importantes, porque ahí vemos el resultado de por qué no estábamos listos para las lluvias y los huaicos, porque ahora, a última hora, estamos buscando contratar maquinarias, alimentos, porque recién van a escuchar lo que dicen los organismos competentes. Ya di yo las principales cifras, quisiera que usted lo pueda desarrollar paso por paso. Sabemos de que lamentablemente se ha ejecutado solo el 6.9% de este presupuesto que es para mitigar las acciones de los desastres naturales, entre comillas. Muchas gracias. Para la Defensoría del Pueblo siempre ha sido un tema central la gestión del riesgo de desastres. Y dentro de esto tenemos los enfoques preventivos, correctivos y reactivos. Estos tres enfoques componentes son de suma importancia a efectos de proteger a la población ante cualquier eventualidad, una emergencia, un desastre. En el ámbito de la gestión prospectiva y correctiva, lo que corresponde a prevención, reducir el riesgo, vemos que no se han desarrollado ciertas inversiones o actividades propiamente a nivel de los programas presupuestales y a nivel de lo que corresponde la programación multianual de inversiones. Ahí vemos un cuello de botella. Respecto al programa presupuestal 068, este está orientado para proteger a la población de los peligros en salvaguarda de su integridad. Para este año no ha superado el 7% justamente de su ejecución. Más aún, a nivel del gobierno regional, no supera el 5%. Cuando consideramos la ayuda humanitaria como lo que se está dando, la Defensoría del Pueblo viene haciendo el seguimiento de estas intervenciones de los gobiernos, de los tres niveles de gobierno, en zonas declaradas en estado de emergencia, en zonas afectadas que aún no han sido declaradas en estado de emergencia. Vemos que no llega esta ayuda humanitaria. Es así que el programa presupuestal también determina que el 30% de las municipalidades han asignado este recurso para las adquisiciones de bienes de ayuda humanitaria. Sin embargo, el mayor número, como vemos, no han asignado estos recursos para la compra de estos bienes. Es así, cuando se da el impacto, hay una demora en asistir a la población damnificada y afectada. Justamente tenemos presente que la ley 30787 determina que la persona damnificada, afectada, tiene derecho a una respuesta inmediata del Estado, situación que no se da. Zonas declaradas en estado de emergencia, tardíamente no hay una atención oportuna de la población. Si bien se han declarado cerca a 1000 distritos en estado de emergencia, no obstante, no se evidencia esa articulación de los tres niveles de gobierno, porque aún mantiene esta coordinación el gobierno regional, es decir, conduce la emergencia con la intervención del gobierno nacional, el gobierno local. Claro, un aspecto importante a señalar es, por ejemplo, las evaluaciones de riesgo, la estimación de riesgos. ¿Cuánto se han invertido en ello para conocer el peligro en el territorio? Vemos que alrededor de 6% de municipalidades cuentan con estas evaluaciones de riesgo. La asignación es mínima, 13 gobiernos regionales asignan recursos para estas evaluaciones, conocer el riesgo en el territorio, y a nivel de municipalidades no supera 40 municipalidades que asignan estos recursos para los estudios en el territorio, y a raíz de este punto se pueden adoptar medidas preventivas, reducción de riesgos, inversiones. Pero, doctor Ceballos, yo le quiero preguntar algo. Ustedes, cuando hacen ese informe, levantan la data desde el sistema de inversión pública, donde se ve la gravísima falta de capacidad para que puedan usar de manera correcta recursos a la parte preventiva y reactiva en el tema de desastres. ¿Le consultan a esas instituciones, a esa municipalidad, le consultan a ese gobierno regional por qué no están haciendo la inversión? ¿Reciben ustedes alguna respuesta que justifique esa inacción?
ahí vemos varios aspectos. En cuanto a lo que es la asignación presupuestal, para empezar, ahí hay una decisión política. Vemos que el gobierno saliente, en gran parte porque la formulación se hace los primeros meses para el siguiente año, no se ha priorizado esta asignación de recursos. Entonces, ¿cuánto se le da a esta importancia para la asignación de recursos? Respecto a la ejecución del gasto propiamente, se priorizan algunas acciones, ya sea a nivel reactiva, no obstante, en el ámbito preventivo, en cuanto a las inversiones son mínimas. Por ejemplo, a nivel de Lima metropolitana, de 43 distritos, solo 4 municipalidades asignaron recursos para inversiones, ya sea a nivel de las IOR, optimizaciones, defensa ribereña, muros de contención. Y teniendo en consideración que se cuentan con las 3 cuencas, Rímac, Lurín y Chillón. Entonces vemos que ahí hay una situación de decisión política. Otro aspecto es la alta rotación del personal. Esto ya la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en reiteradas oportunidades. Los cambios de gobierno lo que genera es nuevas autoridades, nuevos jefes de oficinas de defensa civil o de las oficinas de gestión de riesgo de desastres. No se cuenta con el personal especializado. Asimismo, se debe de articular los grupos de trabajo de gestión de riesgo de desastres con la participación de las gerencias de planeamiento de inversiones, como lo ha señalado, situaciones que no se presentan en gran parte porque la carga la tiene el secretario técnico de Defensa Civil, que muchas veces un tanto las competencias para lo que son las inversiones no es la misma a que participe estos gerentes de inversiones, estos gerentes de obras públicas, los gerentes de planeamiento. Entonces, vemos ahí el aspecto técnico que dificulta la ejecución del presupuesto. Así es, pero también hemos visto, señor Ceballos, porque ya lo han denunciado organismos competentes como SUNEPRED, que esto ya se había avisado a los gobiernos locales y regionales, que habían enviado cerca de aproximadamente 10.000 correos, y hay un porcentaje bajísimo de los que han leído el correo y han descargado los datos. Es decir, guerra avisada no mata gente. Te estoy diciendo que en algunos meses se viene el ciclón Yaku, el fenómeno del niño costero, débil, como lo han calificado. Entonces, ya deberías tú tener un plan de contingencia, deberías tener un almacén lleno de productos para abastecer a la gente que va a quedar desprotegida, descolmatar los ríos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué hay un porcentaje mínimo de autoridades que han abierto ese correo o la información que le daba CENEPRED? CENEPRED emite los escenarios de riesgo. Son instrumentos técnicos donde se establece el nivel de riesgo muy alto, alto, medio y bajo por centro poblado, por distrito, provincia y región. Asimismo, se consideran en estos escenarios de riesgo la población estimada que estaría en riesgo, las infraestructuras públicas, privadas, instituciones educativas, establecimientos de salud. Las emisiones se dan con una proyección trimestral, asimismo por aviso meteorológico con una vigencia semanal aproximadamente. Entonces vemos 2 tipos de escenarios de riesgo. Sin embargo, ya se ha venido alertando desde el 2022 los escenarios de riesgo del trimestral, y actualmente se cuenta con otro escenario de riesgo trimestral entre abril y julio. Estos escenarios de riesgo están orientados para que los gobiernos locales y regionales adopten medidas de mitigación, de reducción de riesgos, establezcan un sistema de alerta temprana, rutas de evacuación, sensibilicen a la población sobre el nivel de riesgo, capaciten a su personal para acciones inmediatas a través de brigadas, realicen dentro del ámbito de mitigación lo que es la defensa ribereña, muros de contención. Los escenarios de riesgo justamente son este instrumento básico de sustento. Caso que no cuenten con recursos en el programa presupuestal 068, puedan solicitar el financiamiento ante el FONDES. Es decir, el sustento es
se encuentra el distrito dentro de los escenarios de riesgo en nivel alto, muy alto, y dentro de ello solicita el financiamiento para estas intervenciones de mitigación. Entonces, como vemos, es de suma importancia estos escenarios de riesgo. La Defensoría del Pueblo ha recomendado reiteradamente desde el 2022 que se pueda tomar en cuenta en las intervenciones de mitigación, de reducción de riesgos, estos escenarios de riesgo. Igualmente, en mes de febrero se ha recordado a las nuevas autoridades regionales formalmente, gobiernos locales, gobiernos regionales, sobre estos escenarios de riesgo y su importancia, adoptando medidas correctivas para que se pueda visualizar estos escenarios de riesgo y se adopten estas medidas de preparación, reducción de riesgos. Ahora, señor Ceballos, dentro de lo que hace la Defensoría, además de levantar la información, y si vemos que no hay una voluntad por parte de los gobiernos para que puedan, regional, provincial y distrital, para que puedan invertir en la parte preventiva y reactiva, o mínimamente, como dice Katiuska, implementar los almacenes, porque nos han dicho ya que viene el tema del niño costero que en situación débil, y también nos advierten fenómeno del niño global. O sea, nos están diciendo de escenarios de riesgos. Defensoría no deriva esos informes al Ministerio Público para que se pueda ver cuál es el grado de responsabilidad legal, penal de esos titulares de pliego. Porque aquí o hay una omisión de funciones o hay una exposición al peligro a la población que puede verse afectada si se generan escenarios de desastres. ¿Cuánto más hace Defensoría con esos informes? Justamente como lo acaba de mencionar, realizamos las derivaciones al Ministerio Público para que dentro del marco de sus competencias puedan desarrollar las acciones que correspondan. En diferentes regiones justamente ya se dieron, tenemos coordinaciones permanentes con el Ministerio Público a nivel desconcentrado dentro de nuestras 40 oficinas. Igualmente se ha venido articulando en las plataformas de defensa civil con estas autoridades. Entonces hay un trabajo conjunto articulado con el Ministerio Público. Es así que en nuestros informes, nuestros oficios, informamos en detalle por cada distrito o región supervisada sobre la situación advertida, encontrada, para que se adopten estas medidas que correspondan. Bien. Gracias a Russell Ceballos. Siga, por favor. A nivel de estos escenarios de riesgo, es importante que se considere este nuevo escenario trimestral, porque ahí vemos que más de 1 millón de personas estarían en nivel muy alto, en un alto riesgo, ante lo que corresponde a deslizamientos y huaicos. Asimismo, más de 700.000 personas a inundaciones. Entonces, corresponde adoptar estas medidas de mitigación con estos instrumentos técnicos que ha enviado CENEPRED y también se encuentran publicados en la página institucional del CENEPRED. Bien, gracias a Russell Ceballos Béjar, comisionado de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo.